Durante años, los satélites y aviones de radar han observado la Antártida como una cámara de seguridad en el lugar más frío de la Tierra. La mayoría de los días no sucede nada dramático. El hielo se arrastra, la nieve se acumula y los acantilados se desprenden de vez en cuando. Luego, enterrada profundamente en los datos de un glaciar, algo cambió. Donde se suponía que debía haber hielo sólido, apareció una enorme estructura hueca, tan alta como un rascacielos y lo suficientemente ancha como para tragarse un barrio de la ciudad. Y lo que sea que se esté moviendo dentro de ella, tiene a los científicos genuinamente preocupados. El enorme agujero bajo el glaciar del apocalipsis de la Antártida. En un día frío a principios de 2019, un grupo de científicos se sentó frente a una pantalla en un centro de investigación en California y observó cómo sus mapas de la Antártida se actualizaban. Durante años habían estado volando sobre el mismo tramo de hielo en la Antártida Occidental, recopilando datos de aviones y satélites, apilando un año sobre otro, como páginas en un libro de imágenes. Estaban acostumbrados a ver cambios lentos. El hielo no se mueve a menudo de una manera que sorprenda a las personas que lo estudian profesionalmente. Sin embargo, esta vez, la imagen en la pantalla mostraba algo que no encajaba con lo que nadie esperaba. Estaban mirando el glaciar Thwaites, un enorme río de hielo en la Antártida Occidental que fluye hacia la bahía de Pine Island, en el borde del mar de Amundsen. Thwaites es uno de los glaciares más anchos del planeta, con una frente de hielo que se extiende por más de 70 millas. En muchos lugares, el hielo desde la roca madre hasta la superficie tiene más de 2.000 pies de grosor. Ya está arrojando tanto hielo al océano que es una fuente importante del aumento del nivel del mar actual. Y, si colapsara completamente, podría eventualmente elevar el nivel del mar en alrededor de 2 pies. Debido a ese riesgo, muchas personas ahora lo conocen por un apodo dramático: el glaciar del apocalipsis. Para entonces, Thwaites ya era el foco de un gran esfuerzo conjunto entre científicos de Estados Unidos y el Reino Unido. Durante casi una década, aviones del programa Operation Icebridge de la NASA habían volado de un lado a otro de la región con radar de penetración de hielo e instrumentos láser a bordo. Al mismo tiempo, los satélites en órbita observaban desde arriba, registrando cómo la superficie subía y bajaba, y cómo la frente de hielo y la línea donde el glaciar se levanta de la roca madre estaban en movimiento. Trabajos anteriores habían mostrado que esta línea, llamada línea de anclaje, había estado retrocediendo hacia el interior durante décadas. Eso por sí solo era preocupante, porque significaba que el hielo estaba perdiendo lentamente su agarre en el fondo marino. El equipo esperaba ver estrechas brechas en la base, donde el agua de mar pudiera filtrarse bajo el hielo. En cambio, cuando combinaban muchos años de líneas de vuelo y rastros de satélites en una sola imagen tridimensional, vieron algo mucho más grande: una enorme cavidad abriéndose en la parte inferior del glaciar, en un lugar donde solo esperaban una fina capa de agua. En esa imagen combinada, la cavidad se veía como una herida roma en la base del glaciar. Estaba situada cerca de la línea de anclaje, entre la parte inferior del hielo y la roca abajo. En lugar de hielo sólido presionado contra el lecho, ahora había un espacio de casi 1.000 pies de altura y que se extendía por varias millas. Cuando los científicos calcularon cuán ancha era, descubrieron que su huella cubría aproximadamente 2/3 del área de Manhattan. Cuando luego utilizaron el cambio en la altura de la superficie y los ecos de radar para estimar cuánto hielo había desaparecido, llegaron a una cantidad de aproximadamente 14 millones de toneladas, la mayor parte perdida en solo unos 3 años. 14 millones de toneladas, la mayor parte perdida en solo unos 3 años. Esa es la cantidad de masa que esperarías notar si se desprendiera como un enorme iceberg. En cambio, simplemente se derritió fuera de la vista.
Para las personas que trabajan en glaciares, ese resultado se sintió como mirar una radiografía de un hueso y encontrar una gran cavidad donde debería estar la parte sólida. Se esperaba algo de espacio entre el hielo y la roca. Lo que nadie había contado era un agujero tan grande, tan profundo y tan joven. El tamaño de la cavidad mostró que el glaciar había estado derritiéndose desde abajo a una tasa que no coincidía con la lenta y uniforme pérdida incorporada en muchos modelos computacionales más antiguos. El hecho de que la mayor parte de la cavidad se hubiera formado en solo unos pocos años significaba que el cambio no era un evento del pasado distante, era un proceso activo que aún estaba ocurriendo. A la profundidad donde se encuentra la base de Thwaites, tanto derretimiento en solo unos pocos años apunta a un nuevo suministro poderoso de calor y agua en la base del hielo. Eso planteó una pregunta obvia. ¿Cómo podría desaparecer tanto hielo de un lugar que nunca ve luz solar y que está bajo más de 1000 pies de hielo? La respuesta está en la forma de la roca bajo el glaciar y en el tipo de agua de mar que llega a ella. La roca madre debajo de Thwaites no se eleva suavemente hacia el océano como una playa. En cambio, se inclina hacia abajo a medida que te mueves hacia el interior, formando un profundo valle que se abre hacia el mar. Esa forma actúa como una rampa que invita al agua de mar a filtrarse más bajo el hielo. Una vez que el agua encuentra su camino en ese valle, la gravedad ayuda a arrastrarla hacia el interior, y la base del glaciar termina en contacto con el océano en una amplia área. El agua que fluye hacia ese valle tampoco es solo agua de mar cualquiera. Es parte de una capa oceánica profunda que es ligeramente más cálida y salada que el agua superficial cercana. Se mueve a lo largo de caminos establecidos por corrientes y la forma del fondo marino. Mapas de sonar detallados del fondo marino frente a Thwaites muestran canales profundos que cortan de regreso hacia la línea de anclaje. Agua caliente y profunda puede viajar a través de esos canales, elevarse contra la base del hielo y comenzar a derretirlo desde abajo. Cuando esa agua más caliente entra en un bolsillo bajo, como el de debajo de Thwaites, cede parte de su calor al hielo, se enfría ligeramente y luego sigue adelante, reemplazada por más agua caliente que viene detrás. La cavidad se encuentra justo donde estos procesos son más destructivos, en el punto de bisagra donde el hielo deja de estar anclado a la roca y comienza a flotar. En la línea de anclaje, el hielo es lo suficientemente delgado como para que el agua de mar pueda comenzar a levantarlo, pero aún lo suficientemente grueso como para que retenga el hielo del interior como un soporte. El derretimiento en esa zona es más importante que el derretimiento en la superficie o en la parte frontal, porque debilita la base que sostiene todo lo que está detrás. A medida que la cavidad creció, creó más espacio para que el agua caliente girara. Cuanto más grande se volvía ese espacio, más de la base de hielo quedaba expuesta. En términos simples, cada trozo de derretimiento facilitaba que el siguiente trozo de derretimiento ocurriera. Trabajos posteriores en la misma región respaldaron esta imagen con mediciones directas del océano mismo. Los barcos de investigación mapearon el fondo marino frente a Thwaites y encontraron crestas empinadas y canales profundos que marcan dónde la frente del glaciar había descansado alguna vez. Esas crestas muestran cuán lejos ha saltado la línea de anclaje hacia el interior desde finales de la década de 1990. Instrumentos bajados al agua registraron temperatura y corrientes, y confirmaron que el agua caliente y profunda ya estaba llegando cerca de la zona de anclaje, atravesando los mismos canales que los mapas habían revelado. Otro avance se produjo cuando los científicos perforaron un agujero estrecho a través de cientos de pies de hielo cerca de la línea de anclaje y bajaron un pequeño submarino robótico llamado IceFilm a la cavidad oculta debajo. El robot se movió a través del espacio oscuro entre el hielo y el océano y envió de vuelta mediciones del agua y la parte inferior del glaciar.
La parte inferior de Thwaites no era plana en absoluto. Estaba esculpida en grietas, escalones y crestas, creando caminos estrechos donde el agua caliente podía fluir como chorros. Los datos del robot mostraron que en algunas de estas grietas el hielo se estaba derritiendo mucho más rápido de lo que los modelos simples habían predicho, incluso cuando otras áreas cercanas se derretían más lentamente. Esa base áspera e irregular ayuda a explicar cómo una cavidad como esta podría crecer tan rápidamente justo donde el glaciar comienza a flotar. Aquí, la historia comienza a conectarse con el resto del sistema oculto. El agua derretida que esculpe la cavidad debajo de Thwaites no se queda quieta. Se mueve, se acumula y drena a través de lagos y canales ocultos extendidos bajo enormes áreas de la capa de hielo. Más allá, fluye hacia los oscuros espacios oceánicos bajo las plataformas de hielo flotantes. Para entender lo que realmente está sucediendo dentro de estas enormes zonas huecas debajo de la Antártida, el siguiente paso es rastrear cómo esa agua sube, baja y se mueve a través de toda la red subgélida. Dentro de la red oculta de lagos y ríos de la Antártida. Cuando la mayoría de las personas escucha lago, piensa en una superficie azul abierta y tal vez en una playa. Un lago subglacial es lo opuesto a eso. Subglacial simplemente significa bajo el hielo. Estos lagos se encuentran entre la parte inferior de la capa de hielo y la roca debajo. El agua permanece líquida, incluso en el frío profundo, porque el hielo que está arriba es pesado. La base del hielo fricciona y genera un poco de calor, y el suelo en sí filtra calor hacia arriba desde el interior del planeta. En las últimas décadas, encuestas de radar y datos de satélite han revelado más de 600 de estos lagos esparcidos bajo la capa de hielo antártica, y el trabajo de modelado sugiere que podría haber miles más que aún no han sido mapeados. No todos estos lagos ocultos se comportan de la misma manera. Algunos son como enormes tanques de almacenamiento que apenas cambian. Otros son activos, llenándose y drenándose una y otra vez, haciendo que el hielo sobre ellos suba y baje. Trabajos recientes utilizando datos del Cryosat-2 de la Agencia Espacial Europea encontraron 85 nuevos lagos activos, llevando el total de lagos subglaciales activos conocidos en la Antártida a aproximadamente 231. En ese mismo estudio, los investigadores rastrearon más de 70 eventos completos de llenado y drenaje. Para ver cómo funciona esto, ayuda a observar uno de los lagos enterrados más grandes de todos, el lago Vostok. Se encuentra bajo la Antártida Oriental, debajo de una estación de investigación rusa del mismo nombre. El lago está bajo aproximadamente 2,5 millas de hielo. Se extiende por unas 155 millas de longitud y alrededor de 30 millas de ancho, con un área de aproximadamente 4.800 millas cuadradas, cerca del tamaño del lago Ontario en América del Norte. En muchos lugares tiene más de 1,000 pies de profundidad y contiene un enorme volumen de agua dulce. Estudios sugieren que el agua en este lago ha estado sellada de la superficie durante al menos 15 millones de años. El lago Vostok es una estructura hueca verdaderamente masiva bajo el hielo. Las señales de radar rebotan en su superficie superior plana, dando un eco limpio y similar a un espejo que atrajo la atención cuando fue mapeado por primera vez desde el aire. El hielo que se forma a partir del agua del lago y luego se congela en la base de la capa de hielo se llama hielo de acreción. Los científicos han perforado este hielo y han traído muestras que dan pistas sobre la química del agua debajo. Pero en términos de movimiento, Vostok es lento. Su agua se mueve y mezcla, pero no de una manera que haga que el hielo encima salte hacia arriba y hacia abajo en escalas de tiempo cortas. Es más como un mar enterrado que se mantiene mayormente en su lugar. Uno de los lagos activos más dramáticos se encuentra debajo de la Antártida Oriental y se conoce como lago subglacial Cook. Durante finales de 2007 y principios de 2008,
los registros de satélite mostraron que la superficie de hielo sobre ese lago se hundió aproximadamente 70 pies. Basándose en el área involucrada y el cambio de altura, los investigadores estimaron que aproximadamente 1.3 a 1.7 billones de galones de agua drenaron. En su punto máximo, el flujo era aproximadamente igual a más de 40.000 galones por segundo, similar a un gran río superficial, pero completamente oculto de la vista. Esa inundación oculta no solo vació el lago y se detuvo. A medida que el agua corría a través de canales subglaciales, cambió cómo se movía el hielo sobre ella. El trabajo de seguimiento en la glaciar Cook, que drena esa cuenca, mostró aumentos a corto plazo en la velocidad del hielo, vinculados al momento de la inundación. Cuando la presión del agua en la base aumenta, el hielo puede deslizarse más fácilmente sobre la roca. Cuando el agua encuentra un canal más eficiente y la presión disminuye, el deslizamiento puede desacelerar. El resultado es que la inundación enterrada sutilmente reajustó cómo la glaciar fluía hacia el océano. Hasta ahora, todo esto ha sido sobre lagos y ríos bajo hielo anclado, donde el hielo aún toca la roca. Alrededor del borde de la Antártida hay otro tipo de espacio hueco, las cavidades oceánicas bajo las plataformas de hielo. Una plataforma de hielo es una gruesa losa de hielo de glaciar que flota en el océano, pero permanece unida a la tierra en la costa. Bajo cada plataforma hay una habitación oscura donde el agua de mar fluye dentro y fuera, frotándose contra la parte inferior de la tierra en la costa. Estas cavidades pueden tener cientos de millas de largo y cientos de pies de alto, y son algunos de los lugares más difíciles de alcanzar en la Tierra. Estas cavidades oceánicas tampoco están vacías de vida. En la región del Mar de Ross, investigadores del proyecto Andril perforaron un agujero a través del hielo y enviaron una cámara para probar un robot subgélido. En lugar de solo hielo y agua, encontraron pequeñas anémonas de mar blancas colgando boca abajo de la parte inferior del hielo marino, ancladas en el propio hielo y agitando sus tentáculos en el agua para alimentarse. Esta nueva especie, más tarde llamada Edwardsiella hydrili, vive toda su vida aferrada al techo de hielo. Al otro lado del continente, un equipo de investigación británico de la Antártida intentó recolectar barro del fondo marino bajo la plataforma de hielo Filtner Rhone, la segunda plataforma de hielo más grande del mundo. Su taladro golpeó un bloque de roca en lugar de sedimentos suaves. Cuando revisaron el video, se dieron cuenta de que la roca estaba cubierta de esponjas y otros extraños filtradores, viviendo en un fondo marino que se encuentra bajo casi 3.000 pies de hielo sólido y total oscuridad. El descubrimiento hizo que los científicos reconsideraran cuán lejos del agua abierta puede existir vida compleja bajo las plataformas de hielo. Incluso los lagos que se encuentran bajo hielo anclado pueden albergar vida. A principios de la década de 2000, un proyecto llamado Wizard derritió un agujero de agua caliente limpia a través de aproximadamente media milla de hielo, hasta el lago subglacial Willems, cerca de la base de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Cuando filtraron el agua del lago y el barro del fondo y lo llevaron de regreso a un laboratorio de campo, encontraron miles de tipos de microbios viviendo allí. Estas pequeñas células no utilizan luz solar. En cambio, muchas de ellas obtienen energía al quitar electrones de compuestos de hierro, azufre o nitrógeno en el agua y la roca. Si el paisaje subgélido parece un océano oculto de lagos y ríos en movimiento, la siguiente pregunta es, ¿qué lo alimenta? La respuesta se encuentra más profundamente que el hielo y más profundamente que los lagos, en la roca de abajo, el poder oculto que cambia la Antártida desde abajo. Bajo algunas partes de la Antártida Occidental, el suelo bajo el hielo es más cálido de lo que debería ser. Los científicos esperaban roca fría y estable. Sin embargo, cuando miraron profundamente en la corteza,
encontraron signos de calor extra subiendo desde abajo, justo debajo de lugares donde el hielo ya es delgado, rápido y está lleno de agua oculta. Uno de los principales puntos calientes se encuentra bajo una amplia región llamada Tierra Mary Bird, cerca de valles profundos como la trinchera subglacial Bentley. Estudios sísmicos y modelos computacionales apuntan a una fuerte anomalía térmica allí, no solo a un pequeño parche caliente. Para explicar ese calor extra, muchos investigadores ahora señalan algo llamado pluma del manto. Una pluma del manto es una columna ascendente lenta de roca caliente que comienza profundamente dentro del planeta y empuja hacia arriba hacia la corteza. No es un tubo de lava que estalla directamente en la superficie, es más como un amplio ascenso cálido que puede alimentar volcanes y elevar temperaturas en un área amplia. La misma idea básica ayuda a explicar otras regiones calientes en la Tierra, como las áreas que alimentan cadenas volcánicas como Hawái y Yellowstone. Bajo la Antártida Occidental, el patrón de la zona caliente se ve muy similar. Un estudio de 2017, liderado por científicos que trabajaban con el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y varias universidades, utilizó el movimiento del hielo, la espesor de la corteza y modelos de manto para probar esta idea. Su trabajo mostró que una pluma bajo la Tierra Mary podría proporcionar un flujo de calor que es mucho más alto que la corteza continental normal, mientras que aún se mantiene lo suficientemente bajo como para no destruir instantáneamente la capa de hielo por encima. En algunas partes de la región, el calor de abajo puede ser aproximadamente el doble de lo que esperarías bajo un continente antiguo típico, lo suficientemente fuerte como para mantener el agua líquida en la base, incluso bajo más de 1 milla de hielo. Otros equipos han abordado el mismo problema desde la dirección opuesta, perforando y midiendo el calor que fluye hacia el hielo mismo. Un estudio cerca de corrientes de hielo de movimiento rápido en la Antártida Occidental encontró un calor geotérmico inusualmente alto. En algunos lugares, el flujo de calor ascendente coincidía con lo que podrías ver en una corteza más joven y activa, no en un escudo polar tranquilo. Ese tipo de calor base ayuda a explicar por qué hay tantas corrientes de hielo deslizantes y profundas cavidades llenas de agua en la Antártida Occidental, en comparación con el interior más alto y frío de la Antártida Oriental. La estructura de la corteza también importa. La Antártida Occidental se asienta sobre un antiguo sistema de rift, básicamente una región donde la corteza fue estirada y adelgazada en el pasado distante. La corteza delgada actúa como una manta más corta sobre el manto caliente. Además, hay un sorprendente número de volcanes enterrados congelados en la base del hielo. Un estudio de 2017, realizado por investigadores de la Universidad de Edimburgo, combinó datos de radar y otros y listó alrededor de 138 conos volcánicos en la Antártida Occidental, de los cuales 91 están completamente ocultos bajo el hielo. Esa densidad rivaliza con cinturones volcánicos clásicos como el de África Oriental. Muchos de estos conos se elevan varios miles de pies desde el lecho de roca, pero el hielo encima sigue siendo lo suficientemente grueso como para que nunca supieras que estaban allí solo mirando la superficie. La mayoría de esos volcanes subglaciales están tranquilos en este momento. No están arrojando cenizas al cielo, pero incluso las áreas volcánicas silenciosas filtran calor. La roca caliente, la corteza delgada y una posible pluma del manto juntas crean una amplia zona donde la parte inferior de la capa de hielo se mantiene cerca del punto de fusión. Las apuestas van mucho más allá de un glaciar o un lago. La Antártida Occidental por sí sola contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar global en varios pies si perdiera grandes secciones de su masa en los próximos siglos. Diferentes estudios colocan el potencial a largo plazo de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental
en un rango de aproximadamente 10 pies o más de aumento del nivel del mar si se desestabilizara por completo. Los espacios ocultos bajo el hielo importan porque controlan cómo se pierde el hielo. Las cavidades bajo las plataformas de hielo deciden qué áreas son golpeadas por agua caliente y con qué frecuencia se renueva esa agua. Los lagos y canales bajo el hielo afectan cuán fácilmente el hielo puede deslizarse hacia el océano y cuán rápido puede retroceder el borde de la capa de hielo. Pequeños cambios en el calor o el flujo de agua pueden invertir el sistema de un derretimiento lento a una pérdida rápida y difícil de detener. Debido a eso, hay una verdadera carrera para mapear cada hueco importante y cada fuente de calor significativa bajo el hielo. Se están estableciendo nuevas redes sísmicas en partes de la Antártida para afinar los mapas de espesor de la corteza y temperatura del manto. Estas estaciones escuchan terremotos de todo el mundo y utilizan la forma en que las ondas sísmicas aceleran o desaceleran dentro del planeta para esbozar zonas calientes y suaves y bloques más fríos y rígidos. Al mismo tiempo, los equipos están perforando más agujeros cerca de zonas de anclaje clave para medir el flujo real de calor hacia el hielo, en lugar de solo adivinarlo a partir de modelos. En el espacio, nuevos satélites como Cryosat-2 e ISAT-2 están rastreando pequeños cambios en la altura y la inclinación del hielo con mucho mejor detalle de lo que la primera generación de misiones podía ofrecer. Estos registros ayudan a los científicos a ver dónde se están moviendo las líneas de anclaje, dónde los lagos subgélidos pueden estar llenándose o drenándose, y dónde las plataformas están adelgazándose más rápido desde abajo. Combinados con mediciones oceánicas de barcos y flotadores autónomos, ofrecen una imagen mucho más clara de dónde el agua caliente está alcanzando el hielo y cómo las cavidades subgélidas están cambiando de forma con el tiempo. Gracias por ver. Ahora, revisa los videos que aparecen en la pantalla para más historias increíbles.